hablar también de otros países en relación con el manejo de la pandemia y las vacunas. Vamos a Brasil porque activó la Corte Suprema de ese país una investigación contra el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, por el colapso del sistema de salud de Manaus, en el estado Amazonas, una situación que recordará aquí se la reportamos cuando incluso a mediados de este mes de enero la falta de oxígeno provocó la muerte de al menos 29 personas, esto en 2 días. Así se vivieron las cosas allá en este estado de Amazonas, cuando el ministro de Salud había declarado también pues el colapso del sistema sanitario. Vamos a analizar esta situación con Paulo Sotero, investigador distinguido, fundador del Brazil Institute en el Wilson Center. Saludos hasta Washington. ¿Es esta una investigación con motivos políticos o realmente ha habido un muy mal manejo por parte del ministro de Salud de Brasil? Hay siempre un significado político en estas cosas, Gabriela, pero el manejo por parte del gobierno federal brasileño de la pandemia es un desastre absoluto. Creo que ha, digamos, alimentado esta pérdida de popularidad del presidente de Brasil, que se ve hoy en las encuestas, junto con el fin de los de la plata, de los subsidios que daba antes el gobierno brasileño, pero es una tragedia autoimposta. Este señor Pazuello es un general supuestamente especialista en logística y ha permitido, creo que es incompetencia, de que faltaran tanques de oxígeno en la ciudad de Manaus. Y la situación en otras partes de Brasil no es mucho mejor. Entonces hay gran preocupación y hay, digamos, una primera respuesta ahora de la sociedad. Creo que la Suprema Corte lo que hace es más o menos responder a esta presión popular. El otro punto, nuestros colegas en CNN Brasil, pues también encontraron que el presidente de Pfizer le había enviado una carta en septiembre al gobierno ofreciéndole 70 millones de vacunas. No hubo respuesta, pero el ministro de Salud, de quien haces tú en ese momento referencia, dijo en una carta abierta que la compra provocaría frustración en los brasileños porque recibirían 2 millones de vacunas. Acusó a Pfizer por las cláusulas leoninas y abusivas, dijo que no se le iba a imponer nada a Brasil. Así que dice esto el ministro de Salud, pero al mismo tiempo, ¿cómo van los planes de vacunación en el país? No, van mal, ¿no? Mal porque hay gente incompetente como este señor, que es ministro de Salud sin tener ninguna relación profesional con el problema de salud. En Brasil tenemos centenares de especialistas, de médicos, de doctores en epidemiología. Podríamos usar estos, pero por razones políticas, el señor Bolsonaro prefiere no usar. Algunas de estas capacidades están en São Paulo, el estado más rico de Brasil, donde está el Instituto Butantan, por ejemplo. Están también en Río y la Fiocruz, pero este señor Bolsonaro, esta gente de su gobierno son negacionistas y creo que siguen en esto, ¿no? Es una tragedia, los brasileños sufren, hay más de 200,000 brasileños que ya murieron por causa de COVID. No era inevitable esto. Ahí estamos. Hay que haber una respuesta de la sociedad, presión para que a través del Congreso Nacional y de otras instancias de gobierno, como la Suprema Corte, se impongan soluciones, porque Brasil tiene la capacidad de responder a esto, pero el gobierno de Brasil es un obstáculo a una buena respuesta. Brasil encabezando el tercer lugar de contagios en el mundo, 8.871.000, es decir, que se acercan a los 9 millones según Johns Hopkins, y el número de fallecimientos, el segundo país con mayor número de fallecimientos del mundo, con 217.664 muertes. Paulo Sotero, el Partido Ciudadanía es el que ha promovido este recurso para que se le investigue al ministro de Salud, al general. ¿Quién es ese partido? ¿Qué es? ¿Quién lo integra?
Son fuerzas más moderadas, digamos, de centro-derecha. Como usted sabe, Gabriela, la identificación ideológica de partidos políticos en Brasil no es tan relevante, pero son gente motivada por la preocupación con la salud del pueblo. No es el único partido preocupado con esto. Brasil, como usted sabe, también tiene una multitud de partidos que no significan mucho. La política, los partidos están todos muy desarticulados, con muchas dificultades de enfrentarse, de contestar a Bolsonaro. Hay en este momento un movimiento por un impeachment por causa del COVID. No parece que tenga mucha atracción para prosperar, pero es una crisis que está abierta, que seguirá y a ver lo que pasa, ¿no? Lo importante es mantener la gente en Brasil y en el mundo, como ustedes hacen en CNN, informada sobre lo que pasa en Brasil. Brasil es un país que tiene tradición en el combate de las epidemias, ha hecho un trabajo exemplar en la SIDA, HIV, HIV y otras cosas, pero en este momento tiene como enemigo de estas actividades, de estas estrategias, el gobierno de Brasil, que es obviamente liderado por un ciudadano que no tiene la más mínima competencia en este tema, o en muchos brasileños dirían en otros también. Entonces ahí estamos, hay que esperar, hay que informar a la gente y para que el país consiga salir de esto, salirá con mucho dolor, mucho dolor. Bueno, salud, por cierto. Gracias a Paulo Sotero dándonos la perspectiva de esta decisión, un anuncio importante para un ministro de Salud que no es un experto en salud, pero que sí es un general, como nos ha dicho Paulo Sotero, y Brasil con esta delicada situación de contagios y fallecimientos por COVID-19 destacando en las listas en todo el planeta. Paulo Sotero.